Hola, ¿cómo están? Vamos a conocer y desandar juntos algunos saberes sobre el manzano. Conocido por su nombre científico como Malus domestica, el manzano se cultiva en todo el mundo y es originario de Asia Central, donde su ancestro salvaje, el Malus silvestri, todavía se encuentra hoy en día. Las manzanas, como sabemos, se han cultivado durante miles de años en Asia y en Europa y fueron llevadas a América por los colonos europeos. Sabemos de su significado religioso y mitológico en muchas culturas, tanto nórdicas, griegas como cristianas. En el transcurso de este video vamos a abordar la situación mundial del cultivo y más precisamente la situación en Argentina y puntualmente en Mendoza. Veremos algunas necesidades climáticas para un buen desarrollo del cultivo, necesidades edáficas, hablaremos también de variedades y grupos de estas, de los sistemas de conducción, de las recomendaciones respecto al cultivo en cuanto a su gestión y lo que afecta de manera directa o indirecta en la productividad de los cultivos, entendiendo esto como un sistema donde intervienen distintas variables. Se estima que la producción de manzana es de alrededor de 80 millones de toneladas y de estos solamente el 10% se comercializa internacionalmente. Es notable que la producción en China ha crecido considerablemente, mientras que la situación ha sido estable en todos los demás países durante mucho tiempo. En el comercio internacional de la manzana, los países de la Unión Europea son dominantes. La mayor parte del comercio se produce entre los mismos socios de la Unión Europea, siendo siempre así. Los países del hemisferio sur están perdiendo terreno y exportan menos manzanas, tanto Argentina como Chile y Sudáfrica. Los exportadores del hemisferio sur tradicionalmente venden sus productos a Europa y han disminuido este flujo considerablemente en los últimos años. Casi el 94% de la producción se realiza en el hemisferio norte y solo el 6% lo hace en el hemisferio sur. Respecto al posicionamiento internacional, como vemos, China, Polonia, Italia, Estados Unidos y Chile lideran las producciones. Nuestro país tiene un lugar de privilegio en las exportaciones de fruta de pepita en general a nivel mundial. En el caso de la pera, recordemos, somos el principal exportador del hemisferio sur, mientras que en el caso de la manzana no logramos el mismo estatus, pero sin embargo tenemos un rol importante, diría yo, estando posicionado en el lugar 17 aproximadamente. Respecto a la situación exportadora durante su periodo de apogeo, el sector exportaba aproximadamente 200.000 a 250.000 toneladas de manzana. Actualmente solo exportamos alrededor de 100.000 toneladas, es decir, Argentina relegó la colocación de unas 150.000 toneladas de fruta en los mercados externos. Tradicionalmente los mercados se dividían en el mercado interno, fuertemente, Brasil y el resto de los países del Mercosur, la Unión Europea y Rusia, cada uno de estos obviamente con sus particularidades. Los mercados del hemisferio norte son fuertes en la primera mitad del año, dado que aprovechan la ventaja de una producción en contraestación. En los últimos 10 a 12 años se modificó considerablemente el contexto de baja generalizada en los volúmenes. Las exportaciones las lideran Alemania, India, Reino Unido, Egipto y Holanda. En Argentina la producción de manzanas alcanza unas 18.000 hectáreas. Es una economía regional que se localiza principalmente en el Alto Valle. El Alto Valle es una unidad económica productiva con una parte en la provincia de Neuquén y otra en Río Negro. Se trata de un valle donde la confluencia de los ríos Neuquén y Limay dan origen al Río Negro. Este valle, en forma de Y, de clima continental, templado y árido, lo convierte en un lugar apropiado para el cultivo de la manzana. En este alto valle, la provincia de Río Negro es la que aporta el grueso de la producción, casi aproximadamente en un 80%, seguidas de Neuquén con un 16% y un porcentaje bastante menor en Mendoza con un 4%. Diría que estas tres provincias
son las que explican casi toda la producción nacional, aunque hay algunas pocas hectáreas, unas 120 hectáreas en San Juan y unas 60 hectáreas en La Pampa declaradas. Existen alrededor de 1.800 a 2.000 productores y en el caso de Mendoza, si bien no se cuenta con datos directos, se estima que hay alrededor de unas 200 explotaciones que se dedican a la manzana. El mercado interno es uno de los fuertes que sostienen el negocio. El consumo local ha permitido mantener cierta rentabilidad en el sector durante los últimos años donde se ha perdido mercado internacional. En el gráfico podemos ver la cadena de la manzana, que comprende la producción primaria, el empaque y la conservación. En la producción primaria conviven productores con realidades muy distintas. Los productores con menos de 20 hectáreas, que nuclean el 75% del total de estos y representan solo el 28% de la superficie total cultivada de manzanas, y en el otro extremo un grupo de productores más grandes, con un estrato de 2,5% de los actores que concentra el 35% del área implantada. Pero más allá de estos contrastes en el tamaño de las explotaciones, existen diferencias en las estructuras de producción, especialmente en cuestiones tales como tipos de conducción, disponibilidad de mallas antigranizo, gestión del cultivo, que se refleja también en la calidad de la fruta producida. La participación de los destinos de la producción de manzana, el 68% se destina a fruta fresca, de los cuales casi el 80%, el 77% para ser más preciso, va al mercado interno y una porción bastante menor va a exportación, alrededor de un 22% de ese 68% que habíamos dicho. Los porcentajes para la industrialización de la fruta está alrededor del 30%, 32% para ser más preciso, donde se usa para fines de jugos, sidras y productos deshidratados. En este gráfico se muestra la incidencia de las distintas variedades. Con respecto a las variedades de manzana, la principal es la variedad Red Delicious y sus clones, con una participación del 65% de la superficie total, seguida por Granny Smith con un 13% y por Royal Gala alrededor del 12%. Red Delicious se trata de una manzana que, si bien ha perdido relevancia a nivel mundial y fue lentamente reemplazada por nuevas variedades, este proceso no ha sucedido en nuestro país, por lo que sigue siendo la variedad más destacada. Además, el consumidor argentino la prefiere por sobre las demás. En los últimos años ha ganado participación en el mercado internacional variedades como Pink Lady, que en nuestro país representa alrededor de un 5% de la superficie plantada. El productor para este tipo de variedades debe obtener una licencia otorgada por el desarrollador o comercializador para producir una determinada cantidad de hectáreas y obtener así un precio de venta mayor. Mendoza, como vimos, representa solo el 4% de la producción y lo concentra fundamentalmente en el Valle de Uco por algunas necesidades climáticas que vamos a ver a continuación. Aquí nos vamos a centrar en las necesidades climáticas fundamentalmente de temperatura y luminosidad, en los vientos y el granizo, si bien hay otras necesidades. Con respecto a las temperaturas, la sumatoria de horas de frío para este cultivo de clima templado está entre las 1000 y 1500 horas de frío. Sin embargo, hay variedades como Galo o Fuji que solamente requieren 400 horas. Dentro de los atributos que determinan la calidad de una fruta, el desarrollo de un color adecuado es fundamental a nivel del consumidor final, así también como para los productores, ya que para estos tienen atributos como índices de calidad y de cosecha, como es el caso de las manzanas bicolores y rojas, como veremos más adelante. Pero el rol de la temperatura ambiente es fundamental, diría yo, considerando que una buena amplitud térmica entre la temperatura máxima y mínima
favorece el desarrollo de los pigmentos que dan colores rojos o violetas y que temperaturas muy altas inhiben la obtención de un color de cubrimiento adecuado. La obtención de un color adecuado, tanto a nivel de cubrimiento como en calidad e intensidad de color, está influenciado por un alto número de variables, dentro de las que se cuenta el genotipo o variedad, la luz, el manejo agronómico como puede ser la nutrición, la poda, la madurez a cosecha, condiciones climáticas durante el crecimiento y desarrollo del fruto. Cuando nos referimos a las condiciones ideales para el desarrollo de la coloración roja en las manzanas, corresponden a días claros y luminosos con temperaturas de alrededor de 25 grados y noches frescas con alrededor de 15 grados, fundamentalmente en la precosecha, unas 3 semanas antes de producida la cosecha. Cuando se exponen a estas condiciones, los árboles no se encuentran con demasiado estrés y producen buena cantidad de fotosíntesis. Disminuye la tasa de respiración por la noche y el aumento de la fotosíntesis favorece la acumulación de azúcares y la disminución de las tasas de respiración que ayudan a reducir la descomposición de estos azúcares. Por lo tanto, en las condiciones de temperatura mencionadas, hay más carbohidratos disponibles. Esto es de vital importancia, ya que los azúcares constituyen la materia prima para la producción de las antocianas. La biosíntesis de antocianas se suprime con temperaturas muy cálidas, calurosas como 32 grados, 35 grados y noches cálidas por encima de los 20 grados, dificulta la producción de las manzanas con suficiente color rojo en la piel si no se dan las condiciones mencionadas anteriormente de esa amplitud térmica de 25 grados en el día y 15 grados como mínimo en la noche. La intensidad y el tipo de luz son también factores cruciales que afectan a la coloración roja de la piel de las manzanas durante el desarrollo y por supuesto también la maduración. Esto es especialmente importante ya que las cadenas de reacciones bioquímicas implicadas en la síntesis de antocianas son inducidas por la luz y los pigmentos del color de la piel se sintetizan como respuesta a factores de estrés como la luz solar, concretamente en longitudes de onda de radiación ultravioleta, y por lo tanto, cuanto más se expongan las manzanas a los rayos del sol, más color desarrollará la fruta en la piel. Pero esto es solo hasta un cierto límite, ya que un exceso de radiación ultravioleta puede provocar, obviamente, quemaduras en la fruta. Respecto a los vientos, debido a los efectos negativos que producen, hay que tener, digamos, especial atención en planificar, diría yo, cortinas forestales en la planificación de la finca. Cuando nos referimos al granizo, sabemos de su implicancia, tanto el daño que puede producir en el fruto como en la planta. Aquí podemos ver la incidencia de la helada sobre algunos dardos en las manzanas y un dardo perfectamente activo. Vamos a ver algunas temperaturas críticas para los distintos estados fenológicos. Las heladas primaverales son una importante limitante en caso de no tener medidas para mitigarlas. El pronóstico del tiempo para las diferentes áreas y los sistemas de aviso de temperatura permiten mejorar la eficiencia de la defensa activa. Estas técnicas permiten la modificación del microclima, la defensa activa me refiero, en forma temporaria, impidiendo que la temperatura descienda por debajo de ese umbral crítico de resistencia de la planta. Es imprescindible un seguimiento fenológico de los cuadros productivos en primavera. Los métodos para el control más recomendados son la calefacción o el riego por aspersión, pero también se recurren a defensas pasivas, que es una modificación de ese microclima del monte frutal, evitando también el riesgo de helada, manteniendo el suelo libre de malezas, compactado y húmedo.
La textura es un factor importante a considerar en el cultivo del manzano y prefiere suelos sueltos, franco a franco arenosos. Las características fisicoquímicas para tener éxito en el cultivo requiere un mínimo de 7,8 de pH y conductividades eléctricas menores a 2000 micromos. Para el tipo medio de los suelos aluvionales, tanto de los valles irrigados de la Norpatagonia y Mendoza, con las variedades que tenemos a disposición, se debe contemplar un desarrollo de la copa capaz de aprovechar los recursos disponibles, principalmente de luz, así también como brindarle homogeneidad al monte. Entonces, la elección de un portainjerto debe estar sujeta a un adecuado diagnóstico de las condiciones de suelo. Los portainjertos en manzano son numerosos y encontramos franco, que son plantas más bien grandes, de comportamiento irregular o mucha variabilidad. ¿Y cuál es la ventaja que tiene y por eso en algunos casos se puede utilizar? Bueno, que son resistentes a nematodos del género Melodyine, que son resistentes a algunos hongos del suelo, como pueden ser Verticillum o Armillaria, que tienen bastante adaptación al medio, pero en verdad lo que más se utiliza son los del tipo clonal. Los más difundidos vienen de dos programas de mejoramiento. Uno realizado en la estación East en Inglaterra, donde se lo reconoce como la serie EM y va del 9 al 16, y después otro programa de mejoramiento que se hizo en Merton, también en Inglaterra, junto con esta estación East en los cuales se reconocen a estos portainjertos como MM. El más conocido de ellos es el MM111. De los más utilizados de estos portainjertos, que en realidad lo que transmiten es un porcentaje, digamos, de vigor a la planta de la variedad definida, encontramos los M9, los M27, los MM111 y el MI793. En estas imágenes, como vemos, encontramos dos de los portainjertos más utilizados en los manzanos. A mano izquierda de la pantalla encontramos el M9. Fíjense ustedes y reparen en el tamaño del hoyo que se ha hecho para descalzar esas raíces. Fíjense que el M9 es bastante más pequeño que el MM111 que está al lado. Centrémonos ahora en el M9. Es un portainjerto enanizante muy usado en la fruticultura a nivel mundial y reduce el vigor alrededor de un 45% de lo que sería un pie franco. Su sistema radicular, como pueden apreciar, es débil, superficial y el anclaje entonces va a ser bastante deficiente, con lo cual tenemos que pensar en tutorar las plantas o tener un sistema de apoyo. Suelos más bien fértiles, que no soportan la falta de agua y hay que ser muy eficientes en el manejo de este recurso, o sea, del agua. Rápida entrada en producción y sensible a pulgón lanígero, pero tolera bastante bien la fitóftora. Se recomienda para variedades estándar, que ya vamos a ver enseguida, y esto ayuda a tener o poder hacer altas densidades, plantación con altas densidades. El portainjerto que se ve a mano derecha, el MM111, es de vigor medio a alto, diría yo, que reduce la planta solamente un 70, un 80% del franco. Con un buen sistema radicular, induce una entrada en producción un poquito más lenta y una productividad media. Resiste el pulgón lanígero y tolera la fitóftora, recomendado entonces para variedades dardíferas. En las fotos que vemos a mano, digamos, izquierda de la pantalla, podemos apreciar manzanos en pie franco con un gran desarrollo de la planta y un sistema de plantación
de grandes distancias una planta de la otra justamente por el desarrollo que tiene. Mientras que hacia la derecha de la pantalla podemos apreciar un portainjerto reductor del vigor y fíjense ustedes la gran densidad que nos permite de plantación. Aquí podemos apreciar las variedades de manzanas y los grupos de estas. Las variedades encontradas con buenas adaptaciones a condiciones agroclimáticas y de manejo, tanto en el Alto Valle y en Mendoza, se han difundido con una importancia relativa dependiendo fundamentalmente del canal de comercialización que utiliza el productor. Estos son Red Delicious y sus clones, Granny Smith, que son las variedades verdes, el grupo de las variedades amarillas, las, las bicoloreadas como Gala o Fuji, algunas también como Pink Lady, y nuevas variedades que se refiere a algunos colores de piel y pulpa que vamos a describir un poquito más adelante. Dentro de las variedades rojas, Red Delicious fue la variedad por excelencia, pero ahora es reemplazada por sus clones. Es una típica manzana alargada con 5 cascos o protuberancias en la base, de color de base amarillo y superior rojo estriado, muy exigente en las condiciones climáticas para colorear como vimos anteriormente, de pulpa dulce y aromática y de una enorme diversidad genética. Red Delicious y sus clones, por su enorme variabilidad, es la más difundida en el mundo. En base al hábito de crecimiento, fue posible encontrar una gran cantidad de clones. La habilidad que tiene para adquirir cobertura de color, tamaño, forma de fruto, fue también utilizada como criterio de selección. Para el manejo de una variedad es muy importante conocer su hábito de crecimiento y este fue el criterio que se empleó para clasificar estas variedades. Entre ellos los del tipo dardíferos, como por ejemplo las selecciones de Red Chief, entre ellas el Chañar 90, o la utilizada de las tipos semidardíferas, como pueden ser las selecciones de Top Red, como son el Chañar 28 y Chañar 34. Red Chief, por ejemplo, es una variedad muy dardífera, es precoz en entrar en producción y si bien es de porte chico, con un porte injerto como el MI 793 da una buena combinación. Tiene forma alargada la manzana, con lóbulos calicinales bastante marcados. Desarrolla color muy tempranamente en la temporada. Red King, en cambio, es un clon dardífero, poco vigoroso, un poquito más que Red Chief, en vigor, es un poco más vigorosa que Red Chief, a eso me refiero, y ha dado muy buenos resultados con portainjertos como el MM111, de coloración rojiza estriada. Los clones semiestándar o semidardíferos. Este grupo presenta una característica principal que es la de tener mayor crecimiento de los brotes anuales. No son tan precoces, tardan en entrar en producción y en combinación con pie que transmiten vigor dan árboles bastante grandes. Selecciones de Top Red como Chañar 28 y 34 son ejemplos de estos. Los estándares presentan crecimientos normal en largo de entrenudos y en vigor, y se recomienda utilizar portainjertos entonces un poco más enanizantes. Las características más importantes es que son de atractivo color en la piel, con forma más bien alargada y de maduración temprana. Dentro del grupo de las variedades verdes, Granny Smith es la representante emblemática. Es bastante buena polinizadora y muy difundida por esto. Es de forma redondeado el fruto y de color uniforme y una excelente conservación frigorífica. Es muy susceptible a algunos desórdenes fisiológicos como el bitter pit, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero tiene una buena capacidad de tamañado. Tiene una pulpa bastante acidulada y es
como se imaginarán por su color, bastante susceptible al daño por sol. Dentro de las variedades amarillas, su representante emblemática es Golden Delicious. Es la más antigua de todas las variedades y está muy difundida. La planta presenta ciertas debilidades y es de hábito abierto. Es la fruta preferida en Europa con una maduración tardía y excelente conservación frigorífica. El fruto es de tamaño más bien mediano, con gran susceptibilidad al ráset y una pulpa ligeramente agridulce. En las variedades bicoloreadas encontramos al grupo de las gala. La característica más sobresaliente es que tienen una alta capacidad productiva, son vigorosas, producen sobrebrindillas y escasa capacidad de tamañar, por lo cual necesitan un fuerte raleo para alcanzar el calibre. Tienen problemas de conservación y es de maduración bastante temprana, lo cual lo convierte entonces en una primicia. Existe una serie de clones mejorados en cuanto a color y precocidad con adaptaciones a distintos lugares en el mundo. Fuji es otro representante de estas variedades bicoloreadas. La variedad Fuji es una variedad originaria de Japón, es un árbol vigoroso, muy productivo, precoz, que produce sobre brindillas también, de fruto grande, ligeramente achatado, de escasa coloración rojiza sobre una base amarillenta, el color de fondo, sensible al manchado de la piel. También hay clones de estas variedades de Fuji. Y otra variedad que ha tomado relevancia en el último tiempo es Pink Lady, es una variedad originaria de Australia. Es una planta vigorosa, precoz, de bajos requerimientos de frío y de cosecha tardía. Produce sobre brindillas y da un fruto oblongo con muy buen sabor, con pulpa de color crema, muy consistente y jugosa. Hay una gama de manzanas innovadoras para los consumidores con variedades de piel y pulpa roja, piel amarilla y pulpa rosada, piel naranja y pulpa rosada intensa. Su combinación de aspecto y gusto ya han llegado a algunos países europeos donde han tenido una buena recepción. La producción en el hemisferio sur está enfocada a tener disponibilidad de este tipo de manzana durante los 12 meses del año. Tanto Chile como Argentina cuentan con plantaciones de prueba en proyectos para observar su comportamiento y estas variedades de cara al futuro están, digamos, en proceso de prueba. También se realizan algunos ensayos en Nueva Zelanda, Sudáfrica y Australia y es muy posible que en poco tiempo podamos ver algunas de estas manzanas en el mercado. Un poco antes estábamos hablando de los clones muy dardíferos, estándar, semiestándar. Bueno, esto tiene que ver con la propiedad que tienen las variedades de ubicar la mayor concentración de centros productivos. En las tipo Spur, la fructificación, la Spur o dardíferas, la mayor concentración se ubica en dardos y muy poco en brindillas, mientras que en las tipo estándar hay más propensión a la generación de brindillas, aunque también obviamente producen algo en dardos. Esto puede acentuarse en mayor o menor medida con el uso de los portainjertos como hemos visto. Entonces, como regla general, para variedades Spur, evitar siempre entonces portainjertos muy reductores del vigor. Y viceversa, para variedades vigorosas tipo estándar, evitar entonces portainjertos con gran vigor como puede ser el franco, porque transmiten mucho vigor y una variedad vigorosa se hacen plantas inmanejables. Tiene que ver entonces estos comportamientos, el hábito de crecimiento, en ser más compactos, estos tipos más del tipo dardíferos o spur, o vigorosos más del tipo estándar. Vamos a adentrarnos entonces ahora a la gestión del cultivo, es decir, a su manejo.
Actualmente, debido a los cambios varietales que se están produciendo en todo el mundo, existen, yo diría, tres factores principales en general de naturaleza económica que fuerzan a incrementar la densidad de las plantaciones. El interés del dinero invertido en nuevas plantaciones, sean estas o por recursos propios del productor o préstamos, es considerado uno de los mayores costos de la actividad. Y si se producen adelantos en la entrada en producción, disminuye el tiempo en que este capital está inmovilizado y por lo tanto su costo de oportunidad. El costo de la mano de obra necesario para las labores de la explotación también es un componente importante de gasto anual para el productor. Los mismos disminuyen considerablemente cuando se trabaja con árboles más pequeños. Y por último, montes con alta densidad pueden ser renovados con mayor frecuencia ante cambios en las preferencias de los consumidores, otorgando así mayor flexibilidad para replantar o reinjertar variedades que mejor se adapten a la comercialización. Optar por un sistema de conducción implica la necesidad de considerar la totalidad de los aspectos de las nuevas plantaciones: variedad, porte injerto, densidad, forma del árbol, poda, conducción, tipo de soportes, la posibilidad y la disponibilidad de mano de obra. La conducción de los árboles que mejor se adaptan a estas condiciones es el eje central. ¿Por qué? Porque los distanciamientos con altas densidades para alcanzar objetivos previstos de calidad y de alta productividad se recurren a altas densidades de plantación que pueden oscilar entre las 1000 y 2000 plantas por hectárea, manteniendo una distancia entre filas que contemple la utilización adecuada de la maquinaria y de alturas de planta convenientes para permitir y aprovechar la incidencia de la luz, que es un factor abundante y gratis. Los distanciamientos corresponden a conducciones en eje central y a implantaciones en suelo de fertilidad media en los cuadros. Otros, tanto en la zona fundamentalmente en la zona de Río Negro estaba, digamos, este cuadro, ¿no?, presentado. Otros distanciamientos, la verdad que son posibles, pero dependen del resultado de los análisis económicos del monte a implantar, así como también el éxito de la combinación porte-injerto y variedad. En la formación de las estructuras de las plantas, respetar la dominancia del eje es fundamental. Debe asegurarse tratando de mantener una relación 3:1 entre el diámetro del eje central y las ramas laterales, realizar desbrotes, arqueado de ramas. Recordemos que el equilibrio entre el crecimiento vegetativo y fructificación está directamente relacionado con la posición de cada rama. Entonces, ramas con ángulos muy cerrados, creciendo en posición vertical, con fuerte dominancia apical, es necesario que sean eliminadas durante la poda o bien arqueadas cuando alcanzan el diámetro del tamaño de un lápiz, por ejemplo, para adelantar su fructificación y favorecer la dominancia del eje. El eje y las ramas que quedan, si están utilizadas con un sistema de apoyo, deben atarse a los alambres para sostener el árbol del efecto del viento, y más sobre todo si utilizamos portainjertos muy restrictivos del vigor, como puede ser el M9. La poda es de vital importancia, y una vez que se completó la estructura hasta la altura definitiva, es decir, se fijó la altura, consiste después en la eliminación de ramas erectas que compitan con el eje y renovación de ramas fructíferas de acuerdo a la variedad y a la respuesta de la planta. Tanto la intensidad y la época de realización de esta poda tendrá que ver, y los deschuponados tempranos, también deberá depender del vigor que presente la planta. La renovación de estas estructuras fructíferas está en función, obviamente, de los hábitos vegetativos y de fructificación de las variedades, así como la calidad de las yemas que contengan. Esto último está en relación directa con el grado de iluminación que reciban. Para mejorar la luz en el interior del árbol y favorecer la calidad y producción en aquellas situaciones en las que el interior
se encuentra con un excedente de vegetación debido a una combinación mala, por ejemplo, de portainjerto y variedad con mucho vigor, se recurre a intervenciones como puede ser la poda en verde. Todos sabemos que una buena fecundación dará como resultado una correcta formación de semillas y posterior desarrollo del fruto. Para obtener fruta de adecuada calidad comercial es necesario tener entonces la mayor cantidad de óvulos fecundados. Se utilizan para este fin variedades de manzano con periodos de floración coincidentes. Además se requiere de colocación de colmenas en el periodo de floración. Con respecto a las colmenas, en términos generales y dependiendo de la calidad de las mismas, de las colmenas me refiero, y de las condiciones climáticas imperantes en el lugar, en el monte, la cantidad a colocar de colmenas está alrededor de 4 a 6 colmenas por hectárea. Las variedades comerciales de manzano deben polinizarse en una polinización entomófila, por lo cual es fundamental que exista una buena coincidencia en la floración tanto de la variedad principal como de variedades que se utilizan como aportadores de polen, como es las Malus floribundas. Para que esto dé buen resultado y obtengamos frutos de calidad óptima, se recomienda colocar la variedad principal y como supernumerarias el intercalado de estos malus, malus floribundas, con especies tempranas, medias y tardías para que nos aseguremos una coincidencia en la floración. El porcentaje recomendado de plantas floríferas supernumerarias es alrededor de un 20%. Como sabemos, la fertilización al momento de la plantación es a base de fósforo y posteriormente con nitrógeno para asegurar un rápido crecimiento en el verano de las estructuras. Las recomendaciones de fertilización precedentes son del tipo general y pueden sufrir adecuaciones en relación con la fertilidad del suelo, la combinación porta-injerto variedad utilizada, la disponibilidad de agua, etc. El manejo nutricional de los montes de manzano en producción deben realizarse obviamente teniendo en cuenta análisis de suelo y análisis foliares. Con respecto al calcio, voy a hacer una salvedad. Se utiliza en follajes y estructuras permanentes del árbol. Con crecimientos vigorosos se desvía hacia los ápices en crecimiento y ocurre una deficiencia en el fruto conocido como bitter pit. El bitter pit está asociado en Mendoza a malos manejos. ¿Y a qué me refiero con malos manejos? A que en general nuestros suelos tienen buena disponibilidad, pero cuando hay excesos de vigor, como por ejemplo podas enérgicas de rebaje o uso de portainjertos francos, hay una excesiva fertilización de nitrógeno, hace que se desvíe este calcio a las zonas de activo crecimiento y entonces se produce esa desviación que estoy diciendo y no vaya hacia el fruto produciendo esta corchosidad, estos puntos corchosos que se denominan bitter pit. Con respecto a las necesidades hídricas, están determinadas por factores biológicos y climáticos, pero en nuestra zona están comprendidos con necesidades de 900 a 1100 milímetros anuales. Para producción de fruta de buena calidad se debe mantener el suelo con un adecuado contenido hídrico, como nos imaginamos y sabemos, especialmente en el momento de rápido crecimiento del fruto. Este periodo está comprendido en términos generales entre los 45 días posteriores a la floración y hasta la cosecha. Esta es una típica curva de crecimiento de frutos de pepita. La primera semana después de la plena floración son de gran importancia en el desarrollo del fruto del manzano, pues el diámetro del fruto aumenta rápidamente hasta aproximadamente los primeros 30 días y luego comienza un crecimiento un poquito más reducido. En el periodo de crecimiento el fruto crece más en longitud que en diámetro. A pesar de que la duración e intensidad de la fase de crecimiento y desarrollo del fruto depende ampliamente del genotipo, existe una estrecha relación entre las temperaturas ambiente, la humedad relativa, la radiación, el estado hídrico de la planta, el desarrollo del fruto y entra en una etapa 2. En esta etapa 2 hay un aumento del tamaño celular, crecen las células, ¿m?
también en un crecimiento del embrión, en las semillas, y en este periodo de crecimiento acelerado por elongación celular se acumula también la materia seca del fruto. En los manzanos, el raleo oportuno favorece el retorno de la floración del año siguiente, reduciendo la alternancia de producción o añerismo. En montes comerciales, esta práctica debe realizarse de forma química, debido a que manualmente es imposible poder finalizarlo antes de que se produzca la inducción floral para el año siguiente. De todos modos, se deberá contemplar un raleo químico y después uno manual a fin de lograr un mejor, digamos, o una mejor distribución de los frutos sobre las ramas, y mejorar así la calidad y la homogeneidad del calibre de esos frutos a la cosecha. Este raleo de frutos es clave hacerlo antes del comienzo de la etapa 2, porque hay crecimiento de embriones de las semillas que influyen directamente inhibiendo la inducción de las futuras flores del año entrante, ocasionando la disminución de la producción por la alta concentración de giberelinas que se producen en estos frutos pluriseminados. Dentro de los raleantes químicos hay sustancias que queman y otras que producen desbalances hormonales. Las que queman son derivados del alquitrán, polisulfuro de calcio, etcétera. Se trabaja en floración y lo que produce es la quema del pistilo de la flor. Aquí es muy riesgoso en Mendoza por el riesgo de las heladas que hemos visto anteriormente. Entonces, este tipo de raleantes químicos desecantes no se utilizan en Mendoza. Los productos utilizados en poscuaje tienen un funcionamiento hormonal, aunque no todos sean hormonas. Se utilizan auxinas y citocininas como el ácido naftaleno acético o la bencilalanina. Un producto también muy utilizado fue y actualmente observado por ser un derivado de los carbamatos fue el carbaril. Los productos generan síntesis de etileno en la unión de la fruta con el pedúnculo y entonces se concentra etileno y vence la resistencia de unión del pedúnculo con el frutito. La concentración a utilizar está asociado a un tamaño de fruto que a su vez está asociado a un tamaño de pedúnculo. Ese tamaño de fruto es de aproximadamente 8 a 10 milímetros de la flor central o la flor king. Esto del fruto, ¿no? De esa flor. Esto coincide con un tamaño de fruto que alcanza alrededor de los 20-25 días ese tamaño. Obviamente se debe monitorear la evolución de ese frutito proveniente de la flor reina. Los raleadores químicos deben aplicarse únicamente en plantas productivamente estabilizadas, a pesar de lo cual su efecto será muy variable dependiendo de las condiciones climáticas, el estado nutricional de la planta, la edad de las plantas, el porte injerto y variedad, el tipo de suelo. Al realizar las aplicaciones con un raleador químico, deberán contemplarse que el fruto a medir debe estar ubicado sobre madera de más de un año, o sea, en dardos, eligiendo el fruto central proveniente de la flor reina. Determinar con exactitud el momento de aplicación y operar con pulverizadoras muy bien calibradas es clave en esto. Pero también al momento de ralear se debe tener en cuenta algunas particularidades que presentan las variedades que vamos a tirar esos frutos. Por ejemplo, los clones de Red Delicious de crecimiento estándar, la variedad Granny Smith o Pink Lady, por ejemplo, son variedades con buenas respuestas a los raleadores químicos y se aplican oportunamente cuando los frutos están alrededor de 10 milímetros de diámetro, tomando en consideración de vuelta esa flor central o ese fruto central en el dardo. Sin embargo, algunos clones de Red Delicious de crecimiento del tipo dardífero son variedades de difícil raleo y entonces la aplicación de los raleadores debe hacerse inmediatamente después del cuaje, por ejemplo. Sin embargo, grupos de manzana como la gala, donde se caracterizan por tener una floración muy extensa, por lo que en un mismo momento se encuentran plantas con diferentes estados fenológicos, hace que la
posibilidad de agregar un raleador químico deba realizarse en 2 aplicaciones como mínimo. Debe quedar claro que el raleo manual es un complemento del raleo químico. Esto es para ajustar la carga predeterminada que definimos en la planificación, reduciéndose el costo de raleo solamente a 8 o 10 jornales por hectárea con ese repaso. El cierre de la ventana del raleo manual es aproximadamente 45 días después de plena flor, que coincide con la finalización de la etapa 1 del crecimiento de frutos. Un aspecto fundamental en la producción de las manzanas son los temas sanitarios. La carpocapsa es la principal plaga que afecta la producción, provocando daños que reducen el valor comercial de la fruta, generando restricciones en el ingreso de distintos mercados. En particular, el más afectado ha sido Brasil, país que justamente es el destino principal de nuestras exportaciones, razón por la cual el SENASA ha extremado controles en los últimos años para prevenir rechazos en los envíos. La técnica de confusión sexual mediante el uso de feromonas tuvo un impacto significativo en el cultivo. Antiguamente en el Alto Valle se realizaban entre 10 y 14 aplicaciones de insecticidas con incidencias de plaga de daño del 2%. Prácticamente se negaba el ingreso a Brasil, que es nuestro principal destino, como dije anteriormente. Pero a partir de la aparición de esta tecnología en 1998-1999, se redujo solamente a 4 o 5 aplicaciones con productos más amigables con el ambiente y específicos para la plaga, teniendo una incidencia de solamente el 0,2%, lo que en un comienzo fue tomado por los productores. Este programa se adoptó después a través del gobierno y a partir de allí se generaban grandes nubes de feromona con un fuerte impacto en el control de la plaga. Otra plaga importante que encontramos en el cultivo pueden ser la cochinilla Quadraspidiotus perniciosus, que es el piojo de San José, y respecto a enfermedades, las más relevantes es el oidio y podredumbres de raíz, que son bastante complicadas. En este cuadro se observa para Mendoza algunas variedades y fechas estimadas de cosecha para que se entienda la gran oferta varietal y la distribución en los meses en los que existen cosecha de manzanas en Mendoza. Para determinar la madurez de la fruta de un cuadro o parcela, se debe tomar una muestra representativa, es decir, recorrer la parcela, seleccionar al menos unas 10 plantas, obviamente representativas, homogéneas, cosechar unos 20 frutos que se encuentren a la altura aproximadamente del hombro de una persona, 1,5 metros más o menos, alrededor de la copa, en ambas caras en el caso de que sean espalderos. Los frutos deben ser representativos obviamente del tipo comercial deseado, considerando aspecto, tamaño, color, estado sanitario. Comenzar con los muestreos unos días antes, obviamente, de la fecha probable de inicio de cosecha, debido a que ésta se encuentra sujeta a variaciones de un año a otro por cuestiones climáticas fundamentalmente. Entonces, para determinar el momento óptimo de cosecha, conocer la calidad y evaluar la capacidad de conservación de la fruta, es necesario definir una serie de variables conocidas como índice de madurez. Estos varían a medida de que el fruto madura en el árbol o durante la conservación. Son ejemplos de estos, por ejemplo, el color, la firmeza, el contenido de sólidos solubles, la acidez. En manzanas diría yo que la degradación del almidón tiene un mejor comportamiento, aunque en variables bicolores como la gala o la pink lady, por ejemplo, también es importante considerar el color de fondo. En la tabla les presento algunos valores de referencia para algunas variedades. Gala, por ejemplo, tiene una curva pronunciada en el descenso de la firmeza y esto hace que se ablande más rápidamente. Al ser una primicia y uno busca sacar ventaja de esto, se trata de cosechar lo antes posible. Pero cuidado con esto, porque los otros índices van a estar por debajo de lo necesario. Entonces, no siempre un buen índice de madurez será un buen índice de cosecha. Por ejemplo, la firmeza
es un buen índice de madurez para frutos de pepita, porque a medida que estos frutos maduran, la firmeza va disminuyendo de forma notoria, pero sin embargo no es un buen índice de cosecha porque no puede indicársele al cosechador que identifique y recolecte los frutos que tengan un determinado valor de firmeza, sino que debe darse un parámetro fácilmente visible para el cosechador. El color del epidermis, por ejemplo, ya sea de fondo o de cobertura, se define por una comparación con tablas de colores específicas para cada variedad. Y eso sí lo puede ver un cosechador. La firmeza se determina con un penetrómetro haciendo un corte tangencial en el fruto y ocupando un émbolo de 11 milímetros de diámetro. Los jugos obtenidos de los frutos se evalúan el contenido de sólido soluble mediante un refractómetro y la acidez titulable con una solución 0,1 normal, llegando a un pH 8,2 y se expresa en ácido málico. Para determinar la degradación del almidón, recordemos que hay que cortar el fruto por la zona ecuatorial e introducirlo en una solución de Lugol hasta su tinción. Para la conservación de la fruta prolongada, los valores de porcentaje de almidón deben estar en el orden del 30 o 40%. Mientras más azul, significa que más inmadura está la fruta. El almidón, recordemos, se hidroliza después a azúcares simples como glucosa y fructuosa. Luego se definen el porcentaje de degradación del almidón por comparación con tablas varietales. Los índices de cosecha son los observables fácilmente por el cosechador. Por ejemplo, el color de cobertura, el color de fondo, el tamaño o calibre. Se debe evitar al momento de la cosecha producir golpes, heridas, descartar la fruta que no cumple con las condiciones, es decir, la recolección de fruta mal, digamos, tomada de la planta ocasiona un incremento innecesario en los costos de cosecha, transporte y enfriado de la misma. La cosecha mecanizada puede resultar una alternativa interesante como factor de disminución de los costos, siempre y cuando los sistemas de conducción se adapten a la implementación de esta práctica. Es importante remarcar que se debe vaciar el recolector con cuidado para prevenir golpes y daños por pedúnculos. El procedimiento correcto consiste en apoyar ese recolector en el fondo del bin y levantarlo lentamente acompañando la salida de la fruta con la mano. Extremar los cuidados en las primeras descargas, ya que la mayor parte de los golpes se producen contra el fondo de esos bines. En algunas variedades muy sensibles a los golpes puede ser necesario utilizar algún fondo acolchado sobre ese bin. La fruta, como está dura al momento de cosechar y pareciera que los golpes no la afectan, es en realidad una mentira, porque luego aparecen los síntomas de la falta de gestión que recibió esa fruta en la cosecha. Los frutos golpeados tienen una maduración, recordemos, más rápida a causa de una mayor tasa respiratoria. Se cosecha por color y por tamaño. El color, siempre que se pueda distinguir algo, por ejemplo, en el caso de las manzanas bicolor, como en el caso de la gala y sus clones, el color asociado a la madurez es el de fondo, pero no se puede ver en variedades full color. Entonces, solamente se recurre al tamaño de la fruta. Aquí les dejo alguna bibliografía para que puedan profundizar los temas que hemos estado abordando.